neanderthalensis fue antecesor del Homo sapiens sapiens, o sea, que el Homo sapiens sapiens, el linaje 2, habría nacido a partir del linaje 1, de esos híbridos que sabemos que van degenerando. En segunda instancia se creyó que el Homo sapiens neanderthalensis provenía de una rama distinta de la del Homo sapiens sapiens, lo cual no corroboraría esto que nos cuentan los registros sumerios. Sin embargo, en el presente se sabe que tanto unos como otros eran familiares cercanos, pero no descendientes el uno del otro, y que los dos linajes vivieron juntos hace 90.000, 100.000 años, justo la fecha en la que vemos que nace el segundo linaje a través de Adapa, la copulación directa del dios Enki con dos hembras bípedas. Y tenemos que, al contrario de lo que se venía creyendo, el hombre de Neandertal enterraba a sus muertos, sabía utilizar hierbas con fines medicinales hace 60.000 años, podía hablar, pues tenía bien desarrolladas las áreas del lenguaje. Y yo pongo las fuentes de las cuales extraigo esta información. Y por último, Dennis Deacon de Harvard dice que la capacidad cerebral del Homo neanderthalensis no era menor que la nuestra. ¿Por qué expreso estos puntos? Porque nos han hecho creer también durante muchísimo tiempo que los neandertales eran seres muy atrasados, muy básicos y muy brutos y muy animalizados. Esto corroboraría que ese primer linaje de híbridos que se creó no era tan básico como nosotros pensamos, sino que era lo suficientemente inteligente como para poder trabajar en las minas y recibir órdenes y trabajar al servicio de los Anunnaki. La conclusión de la versión oficial es que, bueno, efectivamente, hace X millones de años existía el Homo erectus, que es el ser bípedo que se tomó, a partir del cual se creó el experimento del linaje 1, y dice que hace 300.000, 230.000 años aparece el hombre de Neandertal. Recordemos que el motín de los Anunnaki está fechado en el 311.000 a.C. Curioso que justo o coincidiendo con la fecha del motín Anunnaki, realmente después apareciese el hombre de Neandertal, que en nuestro caso sería el linaje número 1, los primeros híbridos. Seguimos, dice, hace 100.000 años emigra fuera de África, coincidiendo con la aparición del Homo sapiens sapiens. Hombre, si tenemos monos más inteligentes que pueden hacer las cosas mejor, probablemente el primer linaje, los híbridos, que ya no interesaban tanto, se les hubiese permitido partir, con lo cual es fácil que hubiesen emigrado fuera de África. No solo eso, sino que a Caín, que pertenecería a ese primer linaje, se le exilió junto con su hermana Awan, y probablemente siguieron esa ruta, o se sabe que siguieron esa ruta hacia el este, y pertenecerían también a ese linaje 1. Y por último, hace 100.000 años aparece el Homo sapiens sapiens. Parece que actualmente ya la ciencia reconoce que el Homo sapiens sapiens no apareció hace 35.000 años, sino que hay vestigios de Homo sapiens sapiens de hace 100.000 años, lo cual corrobora la aparición del linaje número 2. Aquí tengo una diapositiva en la que se ve perfectamente un estudio de la evolución del cráneo, cómo a partir del Homo erectus parte una línea, un callejón sin salida que muere en el neanderthalensis, sería nuestro linaje 1 que se degenera, se pierde, y a partir de ese antepasado anterior, cómo aparece el Homo sapiens sapiens. Aquí todavía nos cuentan que hace 35.000 años, ya sabemos que no, que son 100.000, pero bueno, gráficamente se ve muy fácil ahí esas dos líneas genéticas. Y lo más importante, bueno, realmente entonces poseemos ADN alienígena. ¿Qué nos dice la genética hoy en día? Pues la genética hoy en día nos dice que el hombre tiene aproximadamente unos 30.000 genes, que de esos 30.000 genes tan solo 300 nos diferencian del chimpancé y que además poseemos 223 genes que no se explican de dónde han salido. Porque siguiendo la línea genética evolutiva de la vida en el planeta Tierra, esos 223 genes no se encuentran en ninguna parte. Curioso, curioso. Zecharia Sitchin, que fue un gran estudioso en todos estos temas, estuvo durante el tiempo que la vida se lo permitió, intentando convencer o solicitando a museos y a distintos estamentos que por favor que realizasen una prueba genética al cadáver de la que se cree que fue Nimpuabi, Dama Puabi,
en ese museo en el que se encuentra en la actualidad, porque él estaba totalmente convencido de que si se realizase esa prueba genética a Ninpuabi, Ninpuabi era descendiente directa de diosas Anunnaki, y que a través de ese estudio se podría remontar a través del ADN mitocondrial el origen de esos 223 genes que tenemos y que no se sabe de dónde han salido hasta probablemente el planeta Nibiru. Bueno, dejo ahí el tema para su reflexión. Sé que es un poco complejo porque linaje 1, linaje 2, un año para atrás, un año para adelante. Y bueno, les invito a investigar por vosotros mismos sobre nuestros orígenes, con la mente abierta. Ahí está. Por favor, Ninpuabi, ¿en qué museo has dicho? Ninpuabi tengo que consultar si está en el mismo museo todavía y no se la ha movido de lugar. Pero si quieres, ahora en un descanso te digo dónde está. Para decirlo con exactitud, no vaya a ser que la hayan trasladado. Sí, sí. ¿Otra pregunta? Te oigo. Sí, espera, te paso el micro. De acuerdo a tus estudios, las características físicas de nosotros los humanos podrían tener que ver con los habitantes. O sea, ¿hay algún registro de que nos parezcamos físicamente tal cual a ellos? Muchas gracias por tu pregunta porque, bueno, como tenemos siempre el tiempo justo, no me daba tiempo de hablar de algunas cosas que creo que son interesantes. Porque introdujo la palabra lagarto al principio de la ponencia también y no, bajo ningún concepto tenemos datos fehacientes que nos hablen de que estos seres, estos Anunnaki, tengan aspecto de lagarto. Es más, date cuenta que para mezclar genéticamente su raza con la nuestra debía de haber muchísimo parecido de ADN, si no, no habría sido posible. Se explica ese parecido genético porque nos hablan las tablillas de el Enuma Elish, de los relatos del principio. Se habla cómo hace 3.800, 3.900 millones de años el planeta Nibiru colisionó con otro planeta llamado Tiamat en el sistema solar. Y a partir de esa colisión se formaron la Tierra y el asteroide de la Luna. Y que en esa colisión la semilla de vida del planeta Nibiru pasó a la Tierra. Esto contradice también esto que se dice de que, bueno, que la vida ha surgido de forma aleatoria, ¿no?, de combinaciones químicas en el mismo planeta. No podría ser posible que la vida se hubiese generado así, porque encontrar una compatibilidad de ADN surgida así de tantísimas combinaciones aleatorias en el planeta Tierra y en el planeta Nibiru, pues dentro de lo que es matemática de probabilidad, imposibilísimo, ¿no? Entonces, la genética era parecidísima y es debido a esa similitud que se pudieron generar estos híbridos y que pudieron, o sea, crear una raza a través de la copulación directa con nosotros, con lo cual son muy parecidos. Solo hay una diferencia física en los varones, una pequeña diferencia física, pero muy mínima. Por lo demás, somos bastante parecidos a los dioses, nos crearon a su imagen y semejanza. Y con respecto a los linajes reales de los que tanto se habla, durante mucho tiempo, al principio estaba prohibida la copulación directa con esta raza, porque también iba contra las leyes interplanetarias. Sin embargo, después no solo se permitió, sino que se institucionalizó, se le dio muchísima importancia, muchísimo poder, a ver cómo te explico, hasta el punto de que cuando después del diluvio se crean las ciudades de los dioses y los hombres, que se llaman, y se le da la civilización a la raza humana, aquellos que son puestos en posiciones de poder, los reyes, son siempre descendientes directos de la copulación de dioses con terrestres. Y de ahí viene toda esta historia de los linajes reales y los linajes de sangre. ¿Vale? Lo de los lagartos, aquí no está. En los Anunnaki no están. Última pregunta. Bueno. ¿Por qué antes del diluvio, Sí. porque antes del diluvio los dioses se paseaban conjuntamente con sus esclavos, con sus criaturas, y después del diluvio
no se reunían con ellos. Es más, tenían prohibido ver la cara del dios. Sí, vamos a ver. Ten en cuenta que, claro, antes del diluvio eran sus animalitos. Eran como sus animalitos y eran sus sirvientes, pero cuando después del diluvio se crean las ciudades de los dioses y los hombres, se construyen los zigurats, que serían lugares de culto, de templo. Cuando ya se les enseña el sacerdocio, entonces ellos como que suben de estatus jerárquicamente, y ellos viven en sus zigurats y todos los humanos lo que hacen es servirlos a ellos, pero ya es como un honor para estos seres, para el Homo sapiens sapiens, ya es un honor poder acceder a ellos o acercarse a ellos en el templo. No se relacionaban efectivamente libremente con todos ellos, solo permitían que se les acercase a aquellos a los que ellos designaban, que querían tener el servicio cercano. El resto se dedicaba a trabajar como esclavos, eso, pues en el campo, labrando con el ganado o construyendo. Pero sí que ellos se desplazaban por la tierra perfectamente, y que a veces se encaprichaban, como dicen los escritos, de uno o de otro terrícola. Y cuando se encaprichaban de uno u otro terrícola, pues concebían con ellos. Pero sí, ya de una forma selecta, digamos, selecta. Sí. Claro, pero ten en cuenta... Repite la pregunta porque si no se va a captar lo que te ha hecho. Que después del diluvio estaba prohibido hablar directamente con el dios. No todos los terrícolas podían verle las caras, comenta él. Claro, porque ¿cuál es el problema? ¿Qué problema es el que hay con los Anunnaki? El poder, el mal uso del poder. El problema es que ellos se sintieron, al tener toda una raza de esclavos, comenzaron a sentirse importantes. Y eso pasa siempre. Normalmente y desgraciadamente, cuanto más importante es una persona, menos accesible es. Menos accesible es. No nos ha dado tiempo tampoco de hablar de lo que es la posibilidad de liberarse de esta esclavitud. Tened en cuenta que hemos sido dotados con el ADN de esta raza, una raza que ya estamos viendo que usa y abusa del poder. Entonces, el primer paso que podemos dar hacia nuestra libertad es intentar trascender esa programación genética que nos ha sido traspasada. Y tenemos dos líneas muy fuertes a trascender. Una, la que viene directamente del mono, y otra, la que viene directamente de los dioses, que por muchos dioses que hayan sido, no eran perfectos, está clarísimo. Y nos parecemos muchísimo a ellos en muchas cosas. Cuando uno lee los relatos dice, es que somos clavados. Entonces, pues donde uno dice, es que somos clavados, donde uno tiene que decir, pues voy a cambiar. Si cambias, podrás trascender, o sea, podrás escapar a esa manipulación, que sería otro tema, que se está todavía perpetuando en el presente. Vale, una ultimísima pregunta muy cortita, respuesta cortita, por favor. ¿Qué opinas tú de los frescos, creo que son egipcios, en los que se ve representada una figura de una deidad con cara de lagarto? Bueno, mira, no he investigado todavía a fondo del todo el tema de los lagartos. Habría que ver también cuál de las imágenes exactas es de la que me estás hablando, porque hay en Egipto se creó una escuela iniciática muy importante, y esta escuela iniciática honraban o veneraban mucho lo que es la energía kundalini, y la energía kundalini está relacionada con esas imágenes y con esos lagartos que se ven. Es la energía telúrica, es la energía que se despierta en la base de la columna, es la energía del dragón. Es la energía del dragón. Vale, pues a ver, de todas formas, Olga se queda aquí, ella tiene una mesa, ella está dando cursos, ¿verdad? Sí, para cualquier cosa yo voy a estar todo el día por aquí. Estaré encantada de hablar con ustedes. Me quedo con muchas cosas muy interesantes que has dicho. Creo que es la gran pregunta, quiénes somos, de dónde venimos, y esa la estás respondiendo y la has respuesto muy bien. Muchísimas gracias, Olga. Gracias. A ti, Miguel, a vosotros.